paso en falso, un error de cálculo fatal. Eso fue todo lo que se necesitó para convertir la creación de contenido viral en los 6 desastres de influencers más impactantes jamás registrados. Estos no son solo accidentes trágicos de acrobacias peligrosas. Son recordatorios de que en la búsqueda de likes y seguidores, el más pequeño error puede costarlo todo. Era el 15 de marzo de 2016 cuando Asher Vance, de 23 años, tomó la decisión fatal que acabaría con su vida frente a cientos de espectadores en línea. Trabajando como creativo freelance en un pequeño estudio de diseño, Asher había conseguido un modesto seguimiento de 5.000 seguidores en Instagram a través de contenido de exploración urbana. Su personalidad extrovertida y constante necesidad de validación lo llevaron a buscar lugares cada vez más peligrosos. Durante semanas, Asher había estado planeando su infiltración en la torre de 28 pisos en el centro de Los Ángeles. El edificio estaba en proceso de renovación con andamios sueltos y equipo de construcción esparcido por los pisos superiores. Durante sus turnos en una cafetería cercana, Asher a menudo usaba descansos cortos para observar el edificio desde el otro lado de la calle, anotando los patrones de seguridad. Esa noche, Asher llegó con su equipo de cámara. Había descubierto que los trabajadores a menudo dejaban una puerta de servicio entreabierta durante los cambios de turno, lo que le permitía entrar sin ser detectado. Rosa, una guardia de seguridad de 52 años que cubría a un compañero, notó un sensor de puerta activado, pero asumió que eran los trabajadores de la construcción. Asher subió 28 pisos, emergiendo en la peligrosa azotea. La renovación no había dejado barreras de seguridad, con escombros esparcidos por todas partes. Ráfagas de viento de 15 a 25 millas por hora azotaban la azotea expuesta, intensificadas por los huecos entre los pisos sin terminar. Pero Asher se concentró solo en capturar la toma perfecta del atardecer con el horizonte de Los Ángeles. Colocó su teléfono en un pequeño trípode cerca del borde del edificio, un saliente de apenas 10 pulgadas de ancho, con una caída de 280 pies. El saliente estaba cubierto de polvo fino de construcción y arena. Asher comenzó a transmitir en vivo, narrando su configuración mientras se preparaba para lo que llamó la toma más increíble en la azotea de Los Ángeles. Con casi 200 espectadores mirando, Asher se subió al estrecho borde para obtener el ángulo perfecto. Sus zapatillas, polvorientas por escalar el sitio de construcción, luchaban por agarrarse. Mientras ajustaba su posición para centrar el horizonte, el zapato de Asher resbaló en una capa de polvo húmedo que se había acumulado a lo largo del borde sin terminar. Su pie derecho perdió tracción y su peso se desplazó más allá del estrecho punto de equilibrio. Desesperadamente tratando de alcanzar la varilla expuesta cercana, el metal oxidado estaba justo fuera de su alcance. Asher cayó toda la altura, su cuerpo golpeando la fachada de vidrio 2 veces durante la caída, rompiendo ventanas en los pisos 15 y 8. El impacto con el concreto abajo causó un trauma contundente masivo, aplastando su cráneo, caja torácica y pelvis. Su teléfono, aún montado en el pequeño trípode cerca del borde, continuó grabando durante varios minutos, capturando las secuelas y los gritos horrorizados de los peatones abajo. Malik, un repartidor de 31 años que descargaba paquetes, escuchó el impacto espeluznante e inmediatamente llamó al 911 mientras los transeúntes se reunían alrededor de la escena. Los servicios de emergencia llegaron en 6 minutos. Pero Asher fue declarado muerto debido a múltiples lesiones traumáticas incompatibles con la vida. Antes de que los moderadores lo eliminaran, la transmisión en vivo ya había sido vista por más de 1000 personas. Rosa guió a los paramédicos al punto de acceso. La investigación confirmó que Asher había entrado sin autorización en un sitio de construcción activo y cayó desde un borde sin protección sin equipo de seguridad. Aunque OSHA típicamente investiga incidentes laborales, los funcionarios realizaron una revisión limitada para asegurar el cumplimiento del sitio con los estándares de seguridad federales. La fatalidad también llevó a una demanda civil alegando seguridad perimetral inadecuada, después de lo cual los contratistas implementaron controles de acceso más estrictos y seguridad las 24 horas. El caso atrajo la atención de los medios locales sobre los crecientes riesgos de la exploración urbana y las acrobacias en redes sociales. Más tarde, la familia de Asher fundó una pequeña organización sin fines de lucro para promover la seguridad en línea, con la esperanza de evitar que otros jóvenes arriesguen sus vidas por validación digital. Era el 8 de julio de 2017 cuando la búsqueda de contenido de aventura extrema de Daphne Stone, de 26 años, la llevó a su trágica muerte en los remotos cañones del norte de Arizona. Trabajando como coordinadora de marketing, Daphne había cultivado 3000 seguidores en Instagram que esperaban ansiosos sus acrobacias temerarias.
La personalidad burbujeante de Daphne ocultaba una peligrosa racha competitiva que la impulsaba a superar constantemente a otros influencers de aventuras. Había planeado esta expedición a la famosa cascada del desierto durante meses, prometiendo a sus seguidores el salto más loco jamás capturado. Esa mañana, Daphne partió con su novio y 2 amigos, cargados con equipo de cámara profesional y un dron. La agotadora caminata de 8 millas a través del abrasador desierto los llevó a la impresionante cascada de 100 pies, pero algo estaba mal de inmediato. La piscina, que normalmente es de un turquesa profundo, parecía significativamente más baja de lo esperado. Una voluntaria del parque, una mujer de 47 años que estaba colocando señales de advertencia esa mañana, explicó que la sequía severa había reducido drásticamente los niveles de agua en todo el sistema de cañones. Los guías locales de aventura ya habían suspendido los saltos desde acantilados en el área debido a la reducción de profundidades por la sequía, pero los letreros de advertencia a menudo eran ignorados por los buscadores de emociones que visitaban. A pesar de las claras advertencias sobre las rocas visibles bajo la superficie agitada, Daphne permanecía enfocada en su acrobacia planeada. Su marca se basaba en aventuras sin miedo y retroceder decepcionaría a su audiencia. El grupo estableció su operación de filmación en el borde opuesto. Su novio, de pie en el borde a plena vista, pilotaba el dron para tomas aéreas mientras los demás organizaban múltiples ángulos de cámara. Daphne subió a un saliente rocoso a 45 pies sobre la piscina reducida, vistiendo un bikini rosa brillante para un contraste llamativo contra las paredes rojas del cañón. La sequía había expuesto formaciones irregulares normalmente sumergidas por unos 12 pies de agua, dejándolas aproximadamente a 4 pies por debajo de la superficie. Sin dudarlo, Daphne comenzó su carrera de aproximación, ejecutando su característico salto mortal hacia adelante que se había convertido en su movimiento distintivo. Mientras las cámaras capturaban cada detalle, Daphne se lanzó al aire con una rotación perfecta. Su trayectoria la llevó hacia el centro de la piscina como estaba previsto, pero la profundidad reducida creó una trampa mortal. La cabeza de Daphne golpeó una roca sumergida con una fuerza devastadora. El impacto causó una fractura inmediata de la columna cervical, seccionando su médula espinal y provocando parálisis instantánea. Incapaz de controlar sus movimientos o levantar la cabeza por encima de la superficie, comenzó a ahogarse en el agua poco profunda y turbulenta. Su novio se lanzó inmediatamente, sacando el cuerpo inmóvil de Daphne a un saliente de roca. El grupo realizó RCP desesperadamente mientras usaban un mensajero satelital para pedir evacuación de emergencia. La ubicación remota creó enormes desafíos de rescate. El calor extremo del verano y las corrientes ascendentes del cañón retrasaron la llegada del helicóptero. Los pilotos informaron de aire inestable y de que no había una zona de aterrizaje cercana, lo que les obligó a situarse a varias millas de distancia. A pesar de los continuos esfuerzos de reanimación durante más de 1 hora, Daphne nunca recuperó la conciencia. Cuando el helicóptero de evacuación finalmente llegó, los paramédicos se hicieron cargo, pero el daño era irreversible. Daphne fue declarada muerta en el lugar, sus sueños de fama viral terminando en el lugar que había elegido para su mayor aventura. Las imágenes del dron capturaron toda la secuencia, proporcionando a los investigadores documentación completa. Las autoridades del parque implementaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo advertencias prominentes sobre la profundidad en caso de sequía y restricciones para saltar durante condiciones de bajo nivel de agua. Más tarde, las autoridades utilizaron clips cuidadosamente editados del metraje para programas de educación sobre seguridad, con el consentimiento de su familia para mostrar las verdaderas consecuencias de ignorar las advertencias publicadas en busca de contenido para redes sociales. Era el 22 de septiembre de 2015 cuando la obsesión de Harrison Reed, de 29 años, por capturar la fotografía industrial perfecta le costaría todo. Un meticuloso fotógrafo freelance con 2000 seguidores, Harrison había construido su reputación en imágenes urbanas dramáticas que otros fotógrafos no se atreverían a intentar. La naturaleza perfeccionista y la personalidad competitiva de Harrison lo impulsaron a buscar lugares cada vez más peligrosos. Este puente ferroviario fuera de Portland, Oregón, había estado en su lista de objetivos durante meses. La estructura de acero oxidado se extendía 200 pies a través de un barranco de 80 pies de profundidad, creando el telón de fondo perfecto para su serie de fotografías de la hora dorada. Harrison creía que su investigación mostraba que el tren de carga de la tarde había sido cancelado permanentemente. Lo que no sabía era que el reciente aumento en la demanda de envíos había restablecido silenciosamente el horario de carga semanas antes, un detalle que resultaría fatal. Harrison llegó a primera hora de la tarde, cargando equipo de cámara profesional por el empinado terraplén. Un inspector de vías había realizado su revisión de seguridad matutina horas antes, anotando señales de advertencia de intrusión intactas que Harrison ignoraría. Configurar requería un posicionamiento preciso.
Harrison montó su pesado teleobjetivo en un trípode directamente sobre las vías del tren para lograr el máximo impacto dramático. Para monitorear las imágenes y bloquear el ruido del viento, llevaba auriculares profesionales con cancelación de ruido que creaban una peligrosa barrera sensorial. Mientras Harrison ajustaba los ajustes de la cámara y revisaba las imágenes, permanecía ajeno a su entorno. Un corredor de senderos cercano escuchaba regularmente los bocinazos de los trenes cerca del enfoque del puente curvado. Y esa tarde, la advertencia familiar resonó por el valle. El tren de carga tomó la curva a 35 millas por hora. Su maquinista vio inmediatamente al intruso. Siguiendo el protocolo de seguridad, el ingeniero hizo sonar la bocina continuamente, pero Harrison no escuchó nada a través de sus auriculares. Cuando Harrison finalmente notó el faro del tren, estaba a solo 150 pies de distancia, dándole 3 segundos para reaccionar. En ese momento crucial, Harrison tomó una decisión fatal, revelando sus prioridades equivocadas. En lugar de salir de las vías, Harrison alcanzó su cámara primero. Esa breve vacilación usó los únicos segundos que tenía. Cuando finalmente soltó el equipo, el tren ya estaba demasiado cerca para que él pudiera evitarlo. El piloto frontal de la locomotora golpeó a Harrison a toda velocidad, lanzando su cuerpo de 180 libras aproximadamente 25 pies por el aire. Chocó contra la pendiente rocosa del barranco, cayendo por el terraplén de 80 pies mientras golpeaba árboles y rocas. El ingeniero inmediatamente pidió asistencia de emergencia por radio, pero la ubicación remota hizo que las operaciones de rescate fueran extremadamente desafiantes. Los socorristas tuvieron que navegar por pendientes empinadas e inestables con equipo médico. Harrison sobrevivió al impacto inicial, pero sufrió lesiones internas catastróficas y un trauma severo en la cabeza. La combinación de trauma y exposición rápidamente lo llevó a una condición crítica. Con su teléfono destruido y sin testigos cercanos, permaneció con vida durante varias horas antes de que los equipos de rescate pudieran extraerlo, sucumbiendo a sus heridas momentos antes de que lo alcanzaran. Los investigadores recuperaron la cámara destruida de Harrison, pero la tarjeta de memoria sobrevivió. Las fotografías finales tomadas momentos antes de la colisión mostraban su cuidadoso trabajo de composición y su completa concentración artística que lo hicieron ajeno a la muerte que se acercaba. El informe oficial enumeró su causa de muerte como múltiples traumatismos contundentes sufridos por el impacto del tren y la caída subsiguiente. El incidente llevó a las compañías ferroviarias a aumentar las patrullas de seguridad en los lugares de fotografía e instalar señales de advertencia adicionales dirigidas a los exploradores urbanos. La muerte de Harrison se convirtió en una advertencia sobre los peligros ocultos de invadir la infraestructura ferroviaria activa. Era el 3 de diciembre de 2018 cuando Marlo Hayes, de 24 años, descubrió que la tecnología de punta podía convertirse en un arma mortal en la búsqueda de la fama viral. Trabajando como instructor de fitness, Marlo había estado luchando con solo 3.800 seguidores en Instagram, observando cómo otros influencers de aventuras obtenían millones de vistas con contenido peligroso. La intrépida personalidad de Marlo ocultaba una profunda inseguridad sobre su relevancia en línea. Había gastado todos sus ahorros en equipo profesional de drones, convencida de que las tomas aéreas finalmente separarían su contenido del abarrotado mercado de influencers de fitness. Durante semanas, Marlo había investigado lugares remotos en Utah donde pudiera filmar carreras temerarias a lo largo de estrechos bordes de acantilados. Descubrió un cañón aislado cerca de Moab, accesible solo por un camino de tierra accidentado y una caminata empinada de 8 kilómetros que mantenía alejados a la mayoría de los visitantes. La lejanía del lugar garantizaba imágenes exclusivas. El cañón presentaba imponentes paredes de arenisca y estrechos salientes de roca perfectos para contenido visual. Lo que Marlo no había investigado era que las formaciones rocosas ricas en hierro del cañón eran conocidas por interrumpir tanto las señales de GPS como la calibración de la brújula, condiciones que podrían confundir incluso a los sistemas de navegación de drones avanzados. Esa tarde, Marlo llegó con su hermana, una cautelosa trabajadora de oficina que accedió de mala gana a documentar la hazaña. La hermana se colocó a una distancia segura mientras expresaba preocupaciones sobre el peligroso lugar. Marlo programó el sistema de seguimiento autónomo de su costoso dron para seguir sus movimientos mientras mantenía ángulos de filmación óptimos. La sofisticada tecnología guiada por GPS representaba meses de ahorros y sus esperanzas de un éxito innovador. La acrobacia involucraba una carrera rápida y controlada a lo largo de un saliente de roca de 2 pies de ancho que caía más de 200 pies hasta el fondo del cañón. Marlo había practicado carreras similares en terrenos más seguros, ganando confianza para este desafío. Cuando Marlo comenzó su carrera a muy alta velocidad, el dron siguió con éxito sus movimientos iniciales, capturando impresionantes tomas aéreas.
La tecnología funcionó a la perfección durante 50 yardas, manteniendo la distancia y el ángulo perfectos. A mitad de la secuencia ocurrió un desastre. Las formaciones rocosas magnéticas del cañón interfirieron con la navegación GPS del dron, causando un fallo crítico que hizo que la aeronave de 4 libras se desviara descontroladamente de su curso. El dron defectuoso, un modelo de grado industrial que pesa casi 4 libras, golpeó a Marlo en la sien a aproximadamente 25 millas por hora. El impacto probablemente causó desorientación instantánea o una breve pérdida de conciencia. El impacto inesperado causó desorientación inmediata y pérdida de equilibrio, haciéndola tambalearse hacia un lado fuera del estrecho saliente. Marlo cayó 200 pies por la pared del cañón, su cuerpo golpeando múltiples salientes de roca durante la caída. Cada impacto causó un trauma severo mientras rebotaba entre formaciones de arenisca antes de golpear el suelo del cañón lleno de rocas con fuerza fatal. Su hermana intentó inmediatamente pedir ayuda, pero descubrió que no había cobertura de celular en el lugar remoto. La soledad que atrajo a Marlo para la filmación exclusiva se convirtió en un obstáculo mortal. La hermana caminó 5 millas a través de terreno difícil para alcanzar la señal. Los equipos de emergencia enfrentaron enormes desafíos para llegar al sitio del accidente debido a la ubicación remota y los requisitos especializados de rescate en cañones. El tiempo de respuesta se extendió a más de 3 horas, demasiado tarde para intervenir. Para cuando los rescatistas descendieron en rappel al cañón, habían pasado más de 3 horas, mucho más allá de la ventana de supervivencia. Marlo fue declarado muerto en el lugar debido a un trauma masivo. Los investigadores encontraron más tarde el dron cerca de la base del cañón, con su tarjeta SD milagrosamente intacta. La tarjeta de memoria recuperada del dron proporcionó a los investigadores imágenes completas del mal funcionamiento del equipo y el accidente fatal, lo que provocó nuevas pautas de seguridad para la operación de drones en áreas remotas. Era el 14 de agosto de 2016 cuando el enfoque metódico de Ronin Becker, de 27 años, hacia la fotografía extrema lo llevaría a una trampa mortal. Trabajando como desarrollador de software, Ronin había construido una modesta audiencia en YouTube que seguía sus expediciones de fotografía de aventura meticulosamente planificadas a lugares peligrosos. La personalidad de Ronin, que tomaba riesgos calculados, lo diferenciaba de los buscadores de emociones impulsivos. Abordaba cada sesión peligrosa con precisión analítica, estudiando encuestas geológicas y protocolos de seguridad durante meses. Esta metodología sistemática lo había mantenido con vida a través de docenas de sesiones extremas, pero generó una peligrosa confianza excesiva. Durante meses, Ronin se había obsesionado con capturar la secuencia fotográfica volcánica definitiva en el activo cráter Kilauea de Hawái. Investigó informes geológicos e invirtió en equipo de cámara especializado resistente al calor, planeando fotografiarse a sí mismo en el borde del cráter con lava fluyendo visible en el fondo. El cráter activo ofrecía una rara oportunidad de capturar imágenes directamente sobre la lava fluida, con temperaturas superficiales que alcanzaban los 2000 grados Fahrenheit. Esa mañana, Ronin llegó equipado con equipo de protección resistente al calor y equipo de cámara profesional. Había estudiado las pautas de seguridad del parque y creía que su preparación técnica lo protegería de los peligros evidentes. Sin embargo, su investigación se centró en los peligros del calor mientras pasaba por alto las emisiones de gases tóxicos invisibles. Un guardabosques, un geólogo experimentado, notó la instalación de Ronin y advirtió sobre las peligrosas concentraciones de dióxido de azufre que podrían alcanzar niveles letales sin previo aviso. A pesar de las advertencias profesionales, Ronin seguía confiado en que su equipo de protección lo mantendría seguro. Ronin comenzó a filmar instalando el equipo de cámara a 15 pies del borde del cráter, narrando la geología volcánica a su audiencia en vivo de 150 espectadores. Su enfoque educativo combinaba conocimiento científico con imágenes extremas. A medida que avanzaba la sesión, el deseo de Ronin por tomas dramáticas lo llevó progresivamente más cerca del cráter activo. Llevaba su traje resistente al calor y monitoreaba las temperaturas de la superficie, creyendo que había tenido en cuenta los principales riesgos mientras ignoraba las amenazas de gases tóxicos invisibles. Moviéndose a 8 pies del borde del cráter para su pose característica de selfie, Ronin, sin saberlo, pisó un denso bolsillo de dióxido de carbono que se había acumulado cerca del suelo del cráter. El bolsillo de dióxido de carbono había desplazado casi todo el oxígeno respirable, creando un peligro de asfixia repentina que causó un colapso casi instantáneo. El gas incoloro e inodoro no ofreció ninguna advertencia. Ronin de repente experimentó una grave dificultad para respirar y desorientación cuando los gases tóxicos abrumaron su sistema respiratorio. Su equipo resistente al calor no proporcionó protección contra el ataque químico. En cuestión de segundos, se desplomó de cara hacia el cráter. El cuerpo inconsciente de Ronin se deslizó por la inestable pendiente de roca volcánica hacia el flujo de lava de 2000 grados.
El calor extremo causó quemaduras graves antes de que llegara a la lava fundida, con su cámara continuando grabando hasta ser destruida por las temperaturas. Su cuerpo inconsciente se incendió al alcanzar la superficie de la lava. La roca fundida carbonizó rápidamente y destruyó la mayor parte del tejido blando, dejando solo restos irreconocibles que no pudieron ser recuperados. La transmisión en vivo capturó el colapso y deslizamiento de Ronin antes de que la cámara sucumbiera al daño por calor, traumatizando a los espectadores. Los guardaparques descubrieron el equipo abandonado de Ronin e iniciaron protocolos de emergencia, pero las temperaturas extremas impidieron cualquier recuperación segura, dejando sus restos en la corteza de lava enfriándose, donde más tarde fueron sepultados por nuevos flujos. El incidente llevó a controles de acceso más estrictos en los sitios volcánicos y al uso obligatorio de equipos de monitoreo de gas, convirtiéndose la muerte de Ronin en un estudio de caso que destaca los peligros ocultos del gas tóxico. Era el 5 de abril de 2021 cuando Hazel Lane, de 25 años, en su desesperada búsqueda de fama como influencer de bienestar, se adentró en una trampa mortal helada. Trabajando como entrenadora de fitness, Hazel había estado luchando con solo 4.500 seguidores en TikTok, observando cómo otros influencers de bienestar ganaban audiencias masivas con contenido extremo. La personalidad competitiva de Hazel y su impulso implacable por el reconocimiento la empujaron hacia tendencias de bienestar cada vez más peligrosas. Se fascinó con las prácticas de natación en hielo escandinavas y se convenció de que filmar un nado rompiendo el hielo en la naturaleza estadounidense sería su gran éxito viral. Durante semanas, investigó lagos remotos en el norte de Minnesota para su desafío. Finalmente, encontró un lago aislado rodeado de densos pinos donde las calas sombreadas aún mantenían gruesas capas de hielo a pesar del deshielo primaveral. Lo que no entendió fue cómo las temperaturas en aumento habían debilitado la superficie desde abajo. Días de clima templado y nieve derretida habían creado bolsas de aire, capas de aguanieve y costras delgadas que parecían sólidas, pero eran peligrosamente inestables. Esa tarde, Hazel llegó sola con su equipo de grabación y mínima protección contra el frío. No trajo dispositivo de flotación, cuerda de seguridad ni equipo térmico. Cada decisión estaba guiada por cómo se vería la grabación, no por cuán segura sería. Un esquiador de fondo que usaba un sendero cercano notó el coche estacionado de Hazel en el punto de acceso remoto, pero asumió que pertenecía a otro entusiasta del aire libre. Continuó su ruta sin saber que ella se estaba preparando para una acrobacia peligrosa. Hazel colocó su cámara a unos 30 pies de la orilla, posicionándose sobre una de las partes más profundas del lago. Usando un pequeño hacha de camping, comenzó a golpear la superficie para crear una obertura. Cada golpe enviaba vibraciones profundas a través del hielo que se adelgazaba. Las grietas se extendieron en un patrón de telaraña bajo sus botas, y la superficie emitía largos gemidos huecos. Ella continuó, ignorando las señales de advertencia. Después de varios minutos de golpear, el estrés acumulado alcanzó su límite. El hielo cedió de repente en un círculo irregular de aproximadamente 6 pies de ancho, sumergiendo a Hazel en agua de 0 grados. El choque fue inmediato y violento. El agua helada provocó un reflejo involuntario de jadeo, haciendo que el agua helada entrara en sus pulmones antes de que pudiera reaccionar. Sus músculos se tensaron mientras su cuerpo intentaba conservar el calor, privándola de coordinación y fuerza. La pesada ropa de invierno que le había protegido del frío sobre la superficie ahora la arrastraba hacia abajo. Los bloques de hielo rotos se cerraron sobre la abertura, desorientándola mientras intentaba salir a la superficie. En pocos minutos, sus movimientos se ralentizaron a medida que la hipotermia se apoderaba de ella. Su temperatura central cayó rápidamente, nublando su conciencia y debilitando su pulso. Para cuando perdió el conocimiento, su cuerpo ya estaba demasiado frío para recuperarse. Más tarde esa tarde, el esquiador regresó y notó el trípode y la mochila abandonados de Hazel junto al hielo fracturado. Alarmado, llamó a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate llegaron 45 minutos después y pasaron otra media hora cortando el hielo inestable para recuperar su cuerpo. Hazel Lane fue declarada muerta en el lugar. La causa oficial fue ahogamiento debido a la inmersión en agua fría, complicada por una hipotermia severa. Su búsqueda de reconocimiento en las redes sociales había terminado bajo el frágil hielo primaveral de un remoto lago de Minnesota. Para cuando los rescatistas completaron su trabajo, la superficie ya había comenzado a congelarse de nuevo, ocultando la abertura por donde había caído. Su trípode y teléfono fueron recuperados cerca, parcialmente enterrados en nieve derretida. 2 días después, los investigadores examinaron el teléfono y encontraron una grabación final que terminaba abruptamente con el sonido de hielo quebrándose y agua corriendo. Las autoridades locales dictaminaron que el incidente fue un ahogamiento accidental y luego utilizaron las imágenes recuperadas en una campaña de seguridad pública advirtiendo contra las acrobacias de natación invernal filmadas para contenido en línea. Gracias por ver.
¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.